Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasín Meravet, Senk Torun, me obligó a hacer esto. La frase retumbó como un eco inesperado que nadie vio venir, porque lo dicho no solo sorprendió, sino que también abrió la puerta a una avalancha de interpretaciones. El tono, la forma y el momento en que se pronunció dejaron al público sin aliento. Cada palabra parecía cargada de un significado oculto que todos querían descifrar. Punto de liga. La reacción no tardó en llegar. Miradas de asombro, comentarios inmediatos y una tensión que creció con cada minuto. Lo que parecía una declaración aislada, se convirtió en el centro de una conversación interminable. El impacto de esas palabras fue inmediato, porque no se trataba de una frase cualquiera. Había en ellas un peso emocional que sacudió a todos los que escuchaban. La manera en que Mahasín lo expresó dejó claro que no era improvisado. Era como si cada sílaba estuviera medida, como si hubiera decidido lanzar un mensaje que no podía seguir guardando. La atención del público se multiplicó de manera automática. Y desde ese instante, la historia tomó un rumbo completamente inesperado. Los seguidores se lanzaron a interpretar qué podía significar realmente esa afirmación. Algunos lo vieron como una confesión sincera, otros como una forma de dramatizar una situación. La falta de contexto amplificó el misterio. Todo el mundo quería saber qué fue lo que la obligaron a hacer. Las teorías se dispararon en cuestión de segundos, y cada interpretación parecía más intensa que la anterior. Sí, el silencio posterior de Mahasín solo alimentó la intriga. Senk Torun, en medio de todo esto, se convirtió automáticamente en el otro protagonista de la historia. Su reacción fue observada con lupa en cada aparición, en cada gesto, en cada mirada. La pregunta principal era si respondería de inmediato, o si preferiría el silencio calculado. El público estaba dividido. Algunos esperaban un desmentido claro, otros anticipaban un nuevo giro inesperado. La incertidumbre era total. Y esa incertidumbre se transformó en el motor de todo el debate. Las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones. Millones de usuarios compartieron y discutieron lo dicho por Mahasín. Algunos mensajes mostraban apoyo, otros expresaban duda, y unos pocos incluso cuestionaban la veracidad de la declaración. Lo que era innegable es que el tema dominaba todas las conversaciones. Las tendencias se llenaron de referencias a esas palabras. Y cada minuto que pasaba, el misterio crecía más y más. El silencio se volvió un arma poderosa, tanto para Mahasín como para Senk Torun. Ninguno de los dos ofrecía explicaciones inmediatas. Esa ausencia de respuestas solo fortalecía la tensión. El público, mientras tanto, se veía obligado a interpretar cada gesto como si fuera una pista secreta. Lo no dicho pesaba tanto como lo dicho. Y la espera por una aclaración se convirtió en parte del espectáculo. El tono de la declaración también fue un elemento clave. No fue un grito desesperado ni una frase ligera, fue un enunciado firme, casi frío, que transmitía seguridad. Eso hizo que la gente se detuviera a escuchar con más atención. Las palabras tenían una fuerza propia, capaz de despertar todo tipo de emociones. Esa fuerza fue lo que hizo que se repitieran una y otra vez en todos los rincones. Y cada repetición parecía intensificar su efecto. Los expertos en comunicación coincidieron en que lo más sorprendente no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. El mensaje estaba cargado de ambigüedad, pero al mismo tiempo de contundencia. Esa combinación lo hacía irresistible para el público. Había algo calculado en la manera en que se presentó. Esa ambigüedad dejó abierta la puerta a interpretaciones infinitas. Y fue precisamente eso lo que mantuvo viva la conversación. Lo que parecía ser un instante pasajero, se transformó en una narrativa colectiva. Cada persona que escuchaba la frase se la apropiaba, y la interpretaba desde su perspectiva. Así, la historia dejó de pertenecer solo a Mahasín y a Senk, y pasó a formar parte de la imaginación popular. Lo que uno decía, y el otro callaba, se convertía en material de debate constante. La trama no necesitaba más elementos, estaba completa con esa sola declaración.
Y esa declaración se volvió inolvidable. El interés del público no se limitó a un momento breve. Días después, la pregunta seguía presente. ¿Qué quiso decir realmente Mahasin? La falta de claridad se convirtió en una obsesión colectiva. En cada espacio, en cada conversación, se repetía la misma pregunta. Y cuanto más tiempo pasaba sin respuesta, más crecía la expectativa. El misterio ya no se podía contener. Y cada minuto sin explicación lo hacía aún más intenso. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.